La noche en que Valeria apareció en la mansión de los Montenegro, Clara comprendió que algo terrible estaba a punto de suceder. No sabía qué era, pero el instinto le gritaba que aquella mujer no había llegado allí por casualidad. Y lo peor era que su esposo Daniel tampoco sabía nada. Clara estaba sentada en el enorme salón con una mano sobre su vientre de 7 meses, mientras intentaba ignorar la tensión que se respiraba en el ambiente. Había sido una cena familiar aparentemente normal, aunque desde que había llegado su suegra, Beatriz, todo se sentía extraño. Beatriz apenas había hablado durante la comida. Solo observaba a Clara, observaba a Daniel, y, de vez en cuando, miraba su teléfono como si estuviera esperando una noticia. ¿Te pasa algo, mamá?, preguntó Daniel finalmente. Nada, llevas toda la cena mirando hacia la puerta. Beatriz sonrió. Solo estoy esperando a alguien. Daniel frunció el ceño. ¿A quién? Su madre no respondió. Clara sintió un nudo en el estómago. Entonces sonó el timbre. Beatriz se levantó. Yo abriré. Daniel la siguió con la mirada. Unos segundos después escucharon pasos acercándose. Y entonces apareció una mujer que Clara nunca había visto personalmente, aunque había escuchado su nombre muchas veces. Valeria, la exnovia de Daniel. Vestía un elegante abrigo negro y llevaba una carpeta del mismo color bajo el brazo. Daniel se levantó de golpe. Valeria. Ella sonrió. Hola, Daniel. Clara miró a su esposo. Nunca había visto esa expresión en su rostro. No era amor, no era alegría, era sorpresa mezclada con desconfianza. ¿Qué haces aquí?, preguntó Daniel. Valeria miró a Beatriz. Tu madre me invitó. Daniel giró lentamente hacia su madre. ¿Tú la invitaste? Sí. ¿Por qué? Beatriz caminó hasta la mesa y dejó las manos sobre el respaldo de una silla. Porque hay cosas que tienes derecho a saber. Clara se puso de pie lentamente. ¿Qué cosas? Beatriz la miró directamente. Sobre ti. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Sobre mí. No te hagas la sorprendida. Daniel dio un paso adelante. Mamá, si tienes algo que decir, dilo ahora. Beatriz tomó aire. Tu esposa no es quien dice ser. Clara sintió que el rostro se le quedaba frío. ¿Qué estás insinuando? Que quizá tu matrimonio comenzó con una mentira. Daniel golpeó la mesa con la palma. Ya basta. Pero Beatriz no se intimidó. Valeria abrió la carpeta. Sacó una fotografía. La colocó frente a Daniel. Él la tomó. Era una imagen de Clara entrando en un edificio de oficinas. ¿Qué significa esto?, preguntó. Clara miró la fotografía. Reconoció inmediatamente el lugar. Es una oficina. ¿Y qué hacías allí?, preguntó Valeria. Fui a recoger unos documentos. ¿Qué documentos? Documentos de una asociación benéfica. Valeria sonrió. Curiosa respuesta. Sacó otra fotografía. Esta vez Clara aparecía hablando con un hombre. Daniel observó la imagen detenidamente. ¿Quién es él? Clara tragó saliva. Es un abogado. ¿Por qué estabas hablando con él a solas? Porque. Clara se detuvo. No podía contarle toda la verdad. Todavía no. Había prometido mantener aquel asunto en secreto hasta tener las pruebas suficientes. Pero aquel silencio fue interpretado de otra manera. Beatriz sonrió. ¿Lo ves, Daniel? Ver que ella te oculta algo. Clara comenzó a llorar. Daniel, por favor, no es lo que parece. Él la miró. Entonces dime qué es. Clara quiso responder, pero Valeria puso sobre la mesa un documento. Quizá esto ayude. Daniel lo tomó. Era una transferencia bancaria. Una cantidad enorme de dinero había sido enviada a una cuenta relacionada con Clara. Daniel palideció. ¿Qué demonios es esto? No lo sé, respondió Clara rápidamente. No, sabes. No, la cuenta está a tu nombre. Clara miró el documento. Entonces comprendió. Alguien había falsificado la información. Daniel, escúchame. Estoy escuchando. Nunca recibí ese dinero. Beatriz soltó una carcajada. Claro. Y seguramente todas estas pruebas también son falsas. Clara miró a Beatriz. Por primera vez entendió que aquello no era una discusión familiar. Era una trampa preparada durante mucho tiempo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Clara. Beatriz respondió con frialdad. Porque mi hijo merece una esposa digna de él. Daniel se quedó inmóvil, y Valeria sí lo es. La sonrisa de Beatriz desapareció. Valeria bajó la mirada. Clara sintió que algo no encajaba. ¿Por qué Valeria parecía incómoda?
¿Por qué había aceptado participar en aquella acusación? Y, sobre todo, ¿por qué Beatriz parecía estar desesperada por destruir su matrimonio antes de que naciera el bebé? Daniel tomó las fotografías y los documentos. Quiero una explicación completa. Clara se acercó. Te la daré. Entonces dime quién es ese hombre. Clara miró la fotografía. Sus labios temblaron. No puedo. Daniel cerró los ojos. Aquella respuesta fue como un golpe. ¿Por qué? Porque prometí guardar el secreto. Un secreto relacionado conmigo. Clara no respondió. En ese instante todas las luces de la mansión se apagaron. Clara gritó. Se escuchó un fuerte golpe en el pasillo. Luego otro. Daniel tomó la mano de Clara. Quédate conmigo. Durante unos segundos nadie se movió. Entonces una voz masculina surgió desde la oscuridad. Si quieren saber la verdad sobre Clara, pregúntenle a Beatriz. Las luces regresaron. Todos miraron hacia el pasillo. No había nadie, pero sobre la mesa había un sobre rojo que antes no estaba allí. Daniel lo tomó. En el frente había una sola frase. No confíes en tu madre. Lo abrió lentamente. Dentro había un contrato. Daniel comenzó a leer. Su rostro cambió. ¿Qué dice?, preguntó Clara. Daniel levantó la mirada hacia Beatriz. Mamá. Beatriz retrocedió. Eso no significa nada. Aquí dice que si me divorcio de Clara antes del nacimiento del bebé, tú recibirás una parte de mi fortuna. Nadie respiró. Clara miró a su suegra. Y entonces comprendió algo mucho peor. Aquella noche no habían reunido a la familia para descubrir una verdad. Habían preparado un asesinato de reputación. Y alguien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para separar a Clara de Daniel antes de que naciera su hijo. Pero todavía faltaba descubrir quién había comenzado aquella conspiración. Y la siguiente prueba estaba a punto de aparecer. El contrato seguía sobre la mesa cuando Daniel entendió que la pregunta más peligrosa de aquella noche no era si Clara le había mentido. Era otra. ¿Quién había fabricado las pruebas para destruirla? Beatriz permanecía inmóvil frente a su hijo. Por primera vez desde que Clara la conocía, aquella mujer parecía haber perdido completamente el control. Daniel, tienes que escucharme, dijo Beatriz. Ese contrato no significa lo que crees. Entonces explícame qué significa. Yo solo intentaba protegerte. Clara soltó una risa amarga entre lágrimas. Protegerlo de mí. Beatriz la miró con desprecio. De alguien que entró en nuestra familia ocultando quién era realmente. Daniel apretó los puños. Mamá, ya no voy a permitir que insultes a mi esposa. Valeria, que hasta ese momento había permanecido callada, dio un paso atrás. Daniel la miró. ¿Tú también sabías de esto? No, respondió ella rápidamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Valeria abrió la boca pero no respondió. Clara observó su rostro. Había miedo en sus ojos. No parecía una mujer que estuviera disfrutando de la destrucción de otra persona. Parecía una mujer, atrapada. Valeria, dijo Clara suavemente, ¿qué te prometió Beatriz? Valeria palideció. Nada. Mírame a los ojos y dilo. Valeria levantó la mirada. No pudo hacerlo. Daniel entendió. Mamá, ¿qué hiciste? Beatriz respiró profundamente. Valeria solo quería ayudarte. Ella es mi ex. Y te conoce mejor que nadie. Daniel negó con la cabeza. No, la mujer que me conoce es Clara. Entonces ocurrió algo inesperado. Valeria dejó caer la carpeta al suelo. Los documentos se esparcieron por la alfombra. Ya no puedo seguir con esto. Beatriz gritó. Valeria. Pero ella no se detuvo. No puedo seguir mintiendo. Daniel se acercó. ¿Qué sabes? Valeria tragó saliva. Sé que las fotografías fueron manipuladas. Clara quedó paralizada. ¿Qué? La fotografía donde apareces con ese hombre fue tomada hace 2 años antes de que conocieras a Daniel. La fecha fue cambiada. Daniel miró a Beatriz. Es verdad. Beatriz no respondió. Valeria continuó. Y la transferencia bancaria también fue modificada. El dinero nunca llegó a la cuenta de Clara. Daniel tomó uno de los documentos. ¿Cómo sabes todo esto? Valeria bajó la voz. Porque fui yo quien consiguió las copias originales. Clara sintió un escalofrío. ¿Por qué? Valeria cerró los ojos. Porque tu madre me obligó. Daniel dio un paso hacia ella. Te amenazó. Valeria asintió. Me dijo que si no colaboraba, destruiría mi negocio y haría público algo de mi pasado. Daniel miró a su madre con incredulidad. ¿Cómo pudiste hacer esto? Beatriz comenzó a llorar. Porque quería salvarte.
¿Salvarme de qué? De ella. Clara llevó una mano a su vientre. Yo jamás le hice daño. Beatriz respondió, todavía no. Daniel se quedó en silencio. Aquellas dos palabras le provocaron un escalofrío. ¿Qué significa, todavía? Beatriz no contestó. Entonces alguien llamó a la puerta. 3 golpes, lentos, firmes. Todos se quedaron mirando hacia la entrada. Daniel caminó hasta allí. Cuando abrió, un hombre mayor estaba de pie bajo la lluvia. Clara lo reconoció inmediatamente. Era su padre. Pero eso era imposible. Su padre llevaba 10 años desaparecido. Papá, el hombre la miró con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, hija. Clara se llevó una mano a la boca. Daniel no entendía nada. ¿Quién es este hombre? El anciano entró lentamente. Soy el padre de Clara. Beatriz retrocedió. Su reacción fue tan evidente que Daniel la notó. Tú lo conoces. Beatriz guardó silencio. El anciano la señaló. Ella sabe por qué tuve que desaparecer. Daniel sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué está pasando? El padre de Clara sacó un sobre antiguo de su abrigo. Hace 10 años descubrí algo sobre la familia Montenegro. Beatriz comenzó a temblar. No lo hagas. Ya es demasiado tarde. Daniel tomó el sobre. Dentro había documentos, fotografías y una grabación. ¿Qué es esto? El anciano respondió. La razón por la que tu madre lleva años intentando controlar tu vida. Daniel miró a Beatriz. Habla. Ella permaneció en silencio. Entonces Clara encontró una fotografía. Aparecían Beatriz y su padre conversando frente a un hospital. La fecha era de 11 años atrás. ¿Qué hacías con mi padre? Beatriz comenzó a llorar. Yo no quería que ocurriera. ¿Qué cosa? El anciano respondió. Tu madre intentó comprar mi silencio. Daniel se quedó paralizado. ¿Sobre qué? El hombre sacó una última hoja. Sobre la verdadera herencia de tu familia. Daniel leyó el documento. La fortuna que creía pertenecer exclusivamente a su padre y luego a él no había sido construida de la manera que todos creían. Una parte pertenecía legalmente a la familia de Clara. Y si Clara daba a luz a un heredero, esa parte regresaría a su familia. Daniel miró a su esposa. ¿Tú lo sabías? Clara negó rápidamente. No. Su padre intervino. Ella nunca lo supo. Por eso tu madre intentó impedir este matrimonio. Daniel miró a Beatriz. De pronto, todas las piezas comenzaron a encajar. La insistencia de su madre. La aparición de Valeria. Las fotografías falsas. El dinero. El contrato. Todo tenía un propósito. Separarlo de Clara antes del nacimiento del bebé. Pero entonces el teléfono de Daniel vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía, tu madre no es la única culpable. Daniel abrió el archivo adjunto. Era una fotografía reciente. En ella aparecía alguien entrando a la mansión durante la madrugada. Daniel amplió la imagen, y reconoció a la persona. Su rostro quedó completamente pálido. No puede ser. Clara se acercó. ¿Quién es? Daniel no respondió. Porque la persona que aparecía en aquella fotografía era alguien en quien ambos habían confiado durante años, y estaba entrando directamente en la habitación donde guardaban los documentos de su bebé. La fotografía seguía iluminada en la pantalla del teléfono cuando Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La persona que aparecía entrando a la mansión durante la madrugada era alguien en quien había confiado durante años. Su propio hermano, Mauricio. Pero lo que más aterrorizó a Daniel no fue verlo entrar. Fue descubrir que llevaba en la mano una pequeña caja metálica que pertenecía a Clara. No, susurró ella. Él no puede estar haciendo esto. Daniel apretó el teléfono. Tenemos que comprobarlo. Mauricio estaba en la mansión en ese mismo momento. Y si alguien había enviado aquella fotografía, significaba que la conspiración era mucho más grande de lo que imaginaban. Daniel se giró hacia su madre. ¿Dónde está Mauricio? Beatriz no respondió. Eso fue suficiente. Daniel corrió hacia el pasillo. Daniel, gritó Clara. Él se detuvo. Clara estaba pálida y sostenía su vientre. No vayas solo. Daniel regresó, tomó su mano y llamó a su padre político. Quiero que se quede con Clara. El anciano asintió. Yo la protegeré. Valeria también se acercó. Voy contigo. Daniel la miró sorprendido. ¿Por qué? Porque fui parte de esta mentira. Y ahora quiero terminarla. Los tres subieron lentamente las escaleras. La mansión estaba completamente silenciosa. Demasiado silenciosa.
Cuando llegaron al segundo piso, escucharon un ruido proveniente de la habitación donde Clara guardaba los documentos del embarazo. Daniel abrió la puerta de golpe. Mauricio estaba allí, y tenía la caja metálica en la mano. «Suéltala», gritó Daniel. Mauricio se quedó inmóvil. «Daniel, ¿qué haces aquí?» Mauricio miró la caja. «No es lo que parece». Daniel soltó una amarga carcajada. «Esa frase ya la escuché demasiadas veces esta noche». Mauricio retrocedió. «Escúchame, habla». Mauricio abrió la caja. Dentro había documentos, pero no eran documentos financieros. Eran informes médicos. Clara sintió que el corazón se le detenía. «¿Por qué tienes mis informes?» Mauricio bajó la mirada. «Porque alguien me pidió que los robara». Daniel sintió una mezcla de rabia y miedo. «¿Quién?» Mauricio no respondió. Valeria dio un paso adelante. Fue Beatriz. Todos miraron hacia la puerta. Beatriz estaba allí. Había seguido al grupo. «No», gritó. «Yo no le pedí que robara nada». Mauricio la miró. «Mamá, ya no sirve mentir». Daniel se acercó. «¿Qué querías de esos informes?» Beatriz comenzó a llorar. «Solo quería saber si el bebé». Se detuvo. Daniel la miró fijamente. «¿Si el bebé qué?» Beatriz no respondió. Entonces el padre de Clara apareció detrás de ellos. Quería saber si el bebé tenía derecho a la herencia. El silencio fue absoluto. Clara se llevó una mano al vientre. «Mi hijo». El anciano asintió. «Tu hijo es la pieza que puede cambiarlo todo». Daniel sintió una furia profunda. «Todo esto por dinero». Beatriz comenzó a llorar. «No entiendes. Explícamelo. Tu padre dejó una cláusula en el testamento». Daniel se quedó inmóvil. «¿Qué cláusula?» Beatriz respondió. «Si tienes un hijo con una mujer de la familia de Clara, una parte de la empresa y de las propiedades pasa a ellos». Clara miró a su padre. «Es verdad, sí». Daniel comprendió finalmente por qué su madre había tratado de destruir su matrimonio. No era odio, era codicia. Beatriz había querido conservarlo todo. Pero todavía faltaba una pieza. Daniel miró a Mauricio. ¿Quién falsificó las fotografías? Mauricio guardó silencio. Valeria respondió. «Yo sé quién». Todos la miraron. Fue el abogado de Beatriz. Daniel frunció el ceño. «El señor Rivas». Valeria asintió. «Él creó los documentos y las fotografías. Pero no lo hizo solo». «¿Con quién?» Valeria señaló a Beatriz. «Con ella». Beatriz se dejó caer en una silla. La verdad finalmente había salido a la luz. Pero entonces Clara sintió un fuerte dolor en el vientre. «Daniel». Él se giró inmediatamente. «¿Qué pasa?» Clara respiró con dificultad. «Creo que algo está mal». Daniel la sostuvo. Su padre llamó a una ambulancia. Pero antes de que pudieran bajar las escaleras, Clara cayó de rodillas. «Clara». Daniel la tomó entre sus brazos. «Resiste, amor, por favor». Ella lo miró. «No dejes que se lleven a nuestro hijo». «No lo permitiré». Mientras esperaban ayuda, Daniel tomó una decisión. Miró a su madre. «Desde este momento, renuncio a todo». Beatriz levantó la mirada. «¿Qué? ¿A la empresa? ¿A la fortuna? ¿A las propiedades? ¿A todo?» «No puedes». «Sí puedo». Daniel miró a Clara. «Si conservar toda esa riqueza significa poner en peligro a mi esposa y a mi hijo, entonces no quiero ni un solo centavo». Beatriz comenzó a llorar. «Daniel, por favor, ya no eres tú quien decide mi vida». La ambulancia llegó. Clara fue trasladada al hospital. Daniel permaneció a su lado durante todo el trayecto. Horas después, un médico salió del quirófano. Daniel se levantó inmediatamente. «Mi esposa». El médico sonrió. «Está bien». Daniel cerró los ojos con alivio. «Y el bebé, también está bien». Fue un susto, pero ambos están fuera de peligro. Daniel dejó escapar el aire que parecía haber estado conteniendo durante horas. Cuando finalmente entró a la habitación, Clara estaba despierta. Él se acercó y tomó su mano. «Lo siento». Ella sonrió débilmente. «No tienes que disculparte. Sí tengo». Daniel besó su frente. «Debí protegerte antes». Clara negó con la cabeza. «Lo hiciste cuando realmente importaba». Días después, la familia se reunió nuevamente. Esta vez no en la mansión. Daniel había vendido la propiedad y había transferido legalmente sus bienes personales a un fideicomiso protegido para su esposa y su hijo. Beatriz había perdido el control sobre la fortuna. Mauricio decidió declarar todo ante las autoridades. Valeria entregó las pruebas que tenía.
Y el abogado Rivas fue detenido por falsificación y fraude. Pero la historia no terminó con una venganza. Terminó con una elección. Daniel había tenido que elegir entre una fortuna y su familia. Y eligió a su familia. Meses después Clara dio a luz a una niña. Daniel la sostuvo entre sus brazos mientras lloraba de felicidad. «Mírala», susurró Clara. «Es perfecta». Daniel sonrió. «Es nuestra segunda oportunidad». Clara lo miró. «¿Te arrepientes de haber renunciado a todo?» Daniel observó a su hija. «No renuncié a nada». Besó la frente de la pequeña. «Porque descubrí que mi verdadera riqueza estaba aquí». Y mientras el sol entraba por la ventana, Daniel comprendió una verdad que jamás olvidaría. A veces, la mayor fortuna no está en una cuenta bancaria ni en una mansión. Está en las personas que permanecen a tu lado cuando todos los demás intentan separarte de ellas. Porque cuando el dinero desaparece, solo queda lo que realmente tiene valor, la lealtad, el amor y la familia.